Sección 14 de NIF para Pymes, con Chaylet Meléndez, María Arevalo, Lorena Cabal. Esta sesión se aplicará para la contabilización de estados financieros consolidados y estados financieros de un inversor que no es controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Entonces, hablemos qué es una asociada. Pues esta es una entidad, incluyendo otra, sin forma jurídica definida, tal como una fórmula asociada con fines empresariales, donde un inversor posee influencia significativa sin ser una subsidiaria ni tener participación en negocios conjuntos. Puede haber más de una entidad que tenga influencia significativa sobre otra al mismo tiempo. Sin embargo, en un determinado momento, solo una es la que tiene el control. Recordemos que una asociada es una entidad controlada por otra, llamada controladora. Entonces, este control se puede dividir en dos partes. Primero, el poder de dirigir las decisiones de las políticas financieras y operaciones de las empresas y asimismo obtener el beneficio de sus actividades. Sección 14 se aplica a la contabilización de inversiones asociadas en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de inversores que no actúan como controladoras, pero tienen una inversión en una o más asociadas. Aquí es importante destacar que los requisitos de la sección 14 son aplicables independientemente de si una entidad debe o no debe preparar estados financieros consolidados. Todas las entidades que poseen subsidiarias, los estados financieros principales son por lo general los estados financieros consolidados. No obstante, la sección 14 establece unas condiciones bajo las cuales las controladoras no tienen la obligación de elaborar estados financieros consolidados. Estas situaciones se incluyen aquí cuando la controladora es ella misma una subsidiaria o cuando la controladora elabora estados financieros consolidados que cumplen con las NIF completas. En caso de que haya ausencia de subsidiarias, las entidades tendrán que contabilizar sus inversiones de asociadas en los estados financieros principales. Aquí cabe resaltar que en este caso de las entidades y subsidiarias no se consideran estados financieros separados. En la presentación de los estados financieros, una entidad que no es una controladora, pero que invierte en una asociada o que tiene participación en negocios conjuntos debe seguir las pautas de la sección 14. Al igual que pueden presentar estados financieros separados, ya sea por elección propia o de forma obligatoria por su jurisdicción. También deben presentar, además de esto, sus estados financieros principales. Bueno, la influencia significativa es el poder de poder participar en las decisiones tanto políticas, financieras y de operaciones en asociadas, sin llegar a tener el control o el control conjunto de dichas políticas. Por lo tanto, una entidad que posea influencia significativa tiene el poder de ejercerla, independientemente de si esta influencia es activamente o es pasiva en su naturaleza. Y también tenemos que si un inversor se mantiene directo o indirectamente el 20% o más del poder de voto en una asociada, significa que tiene influencia significativa, a menos que se demuestre lo contrario. Y inverso a esto, si un inversor en una asociada mantiene directo o indirectamente menos del 20%, significa que no tiene influencia significativa, a menos que se demuestre lo contrario. Y por último, la existencia de otro inversor que tenga una participación ya sea mayorista o sustancial no permite que este inversor tenga influencia significativa. Con la influencia significativa, esta se puede perder o obtener sin que se presenten cambios relativos o absolutos de propiedad. Se puede perder la influencia significativa cuando la sociedad queda sujeta al control del Estado, de tribunales, de un regulador o de un administrador. También se puede perder cuando
se hace un acuerdo contractual. El inversor es una controladora, quiere decir que tiene una o más sociedades dentro de la propiedad. Se deben sumar los derechos de voto del grupo para determinar si estos tienen influencia significativa. Si poseen el 20%, tienen una influencia significativa. En cambio, si poseen más del 50%, ejercen un control. Bueno, la introducción a los requerimientos. El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad son proporcionar en tiempo real la situación financiera de la empresa, para así ver el rendimiento, los flujos de efectivo y que todo esto ayude para la toma de decisiones en el ámbito económico. Bueno, el objetivo de la sección 14 de las inversiones en sociedad es establecer los requerimientos de información financiera para las inversiones en sociedad. Además, que una sociedad también se conoce que es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa y no es subsidiaria ni constituye una participación de un negocio conjunto. La sección 14 requiere que la entidad elija uno de los siguientes 3 modelos para contabilizar la inversión en la sociedad. El primero vendría siendo el modelo del costo, el cual significa que la inversión se mide al costo, como su nombre le indica, y se le incluyen los costos de transacción y se le resta la pérdida por deterioro que se acumula.